Hola a todos, mi nombre es David, y hoy vamos a sumergirnos juntos en otro caso aterrador que estremeció a todo un país. La historia trágica de la familia Rose ha sido considerada una de las más extrañas y desconcertantes que se hayan cometido en Estados Unidos en los últimos años. Este crimen dejó perplejos a los investigadores no solo por su nivel de crueldad y frialdad, sino también por un hecho profundamente perturbador: las víctimas y los supuestos agresores eran parientes cercanos. A pesar del paso del tiempo y de que el principal implicado ya ha cumplido una severa condena en prisión, todavía existen muchas dudas, vacíos en la investigación y preguntas sin respuesta. Son muchos los que aún hoy no creen en la justicia del veredicto emitido por el tribunal. Todo comenzó con una familia común, sin historial delictivo ni antecedentes de conflictos graves, asentada en un suburbio tranquilo de Bristol, en el estado de Tennessee. La familia estaba encabezada por un matrimonio de edad avanzada, Curtis y Lena Maria Rose, quienes llevaban más de 40 años juntos. Tenían 2 hijas adultas y 6 nietos. Sin embargo, para entender este caso en toda su complejidad, nos concentraremos únicamente en los miembros de la familia directamente involucrados en esta tragedia. Al momento de los hechos, se encontraban en la casa los propios dueños, Curtis y Lena Maria, así como su hija mayor, Tosa Milorn, de 39 años, acompañada de su esposo James y sus 6 hijos. 2 de esos niños eran fruto de la relación entre Tosa y James, mientras que los otros 3 provenían de uniones anteriores. También estaba presente una niña vecina, que había ido a jugar con los pequeños. Cabe señalar que Tosa, James y los niños se habían mudado temporalmente a la casa de los padres de ella, ya que su propio hogar se encontraba en proceso de remodelación. Más tarde, llegaría a la vivienda otra figura clave en esta historia: Cez Denton, de 19 años, el hijo mayor de Tosa. Su relación con su madre y con su padrastro era notoriamente conflictiva. Apenas se hablaban y solían evitarse en la medida de lo posible. De hecho, su último encuentro había terminado en una tensa discusión. Nadie podría haber imaginado que ese sería el preludio de un suceso que conmocionaría a toda la comunidad. Los vecinos describían a los Rose como una familia estable y aparentemente feliz. Tosa parecía tener una buena relación con su esposo James, un mecánico apasionado por restaurar autos clásicos. Pero fue en esa misma vivienda, aparentemente pacífica, donde ocurrió una masacre que marcaría para siempre la historia de ese condado. Los agentes de policía que acudieron al lugar declararon que era la escena más sangrienta que habían presenciado jamás. Dentro del hogar, encontraron los cuerpos de 2 mujeres, madre e hija, Lena Maria y Tosa. Ambas habían sido ejecutadas a quemarropa. El cuerpo de Tosa estaba en una silla, frente a la mesa del comedor, mientras que su madre yacía entre la mesa y el refrigerador, tendida en el suelo. En la entrada de la casa, James, el esposo de Tosa, estaba gravemente herido. Fue trasladado de inmediato al hospital, pero a pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después a causa de heridas internas severas y una pérdida masiva de sangre. Lo que sorprendió a todos fue que ninguno de los niños presentes resultó herido. Todo indica que el agresor no tenía intención de hacerles daño o que simplemente no los vio durante el ataque. Tras los disparos, la policía recibió 2 llamadas telefónicas con pocos minutos de diferencia. La primera fue del dueño de la casa, Curtis Rose, quien aseguró que su nieto mayor, Cez, había sido el autor de los disparos y luego había huido. Pero poco después, el propio Cez se comunicó con las autoridades para dar su versión de los hechos, y en ella, culpaba a otra persona. La tragedia de la familia Rose no fue solo una historia de sangre y violencia, sino también una muestra de lo frágiles que pueden ser los vínculos familiares cuando hay resentimientos profundamente enraizados. La relación quebrantada entre Cez y su familia pudo haber sido el catalizador de lo que ocurrió, pero no explica del todo el nivel de brutalidad con el que se cometieron los hechos. Detrás de cada crimen hay emociones escondidas, y en este caso, se mezclaban la rabia, la decepción y el abandono. El caso también abrió un debate a nivel local sobre el tratamiento de jóvenes con antecedentes familiares conflictivos y problemas de comportamiento. Muchos se preguntaban si se pudo haber evitado la tragedia si las señales de alerta se hubieran tomado más en serio por parte de los servicios sociales o del entorno cercano. Cez, aunque joven, ya había mostrado signos de inestabilidad, pero su historia quedó relegada hasta que fue demasiado tarde. Además, la comunidad entera quedó marcada por el horror de lo que ocurrió en esa casa. Los niños sobrevivientes quedaron traumatizados, y los vecinos aún recuerdan el día en que el silencio del barrio se rompió por los disparos y los gritos. No solo se perdió una familia, se perdió también la sensación de seguridad que todos daban por sentada. En lugares donde nunca pasa nada, el horror puede aparecer de golpe, sin previo aviso.
El abuelo Curtis, al ser interrogado por las autoridades, reveló que su nieto Cés tenía una herida en el brazo, y admitió que fue él quien le disparó. No lo negó en ningún momento, explicó que lo hizo con la intención de detenerlo y evitar que huyera del escenario de la masacre. Cés Denton, señalado como el presunto responsable, fue arrestado en el hospital, donde había acudido en busca de atención médica por la herida de bala. Desde ese momento, la investigación se centró en reconstruir la cadena de eventos trágicos que habían tenido lugar en la casa de los Rose. Lo curioso, y para muchos injustificable, fue que solo una versión de los hechos fue tomada como base del proceso judicial. La versión alternativa no sería considerada con seriedad sino hasta años después. La tarde del 29 de agosto de 2015, aproximadamente a las 6, varios residentes del vecindario cercano escucharon una serie de disparos. Nadie se alarmó de inmediato, ya que la zona está rodeada de bosques donde es común la caza de aves y animales salvajes. Uno de los vecinos, sin embargo, confesó más tarde que lo inquietó la cantidad de tiros escuchados, seguida de un silencio absoluto. Aún así, no consideró que fuera suficiente motivo para alertar a la policía. Otro testigo declaró durante el juicio que, además de los disparos, escuchó gritos, lo que lo llevó a salir al porche de su casa para ver qué ocurría. Desde allí vio a un joven corriendo por el sendero que conectaba con la casa de los Rose, y detrás de él iba otro hombre, como si lo persiguiera. Debido a la densidad de los árboles cercanos a la carretera, el vecino no pudo distinguir claramente lo que sucedía, pero alcanzó a ver al muchacho subirse a un auto. Justo después, escuchó 2 disparos más, y el vehículo arrancó a toda velocidad. Pocos minutos después, las sirenas comenzaron a escucharse en el vecindario. Patrullas, ambulancias y vehículos de emergencia rodearon la propiedad de los Rose. Poco después, un helicóptero de emergencia aterrizó en el césped frente a la casa, dispuesto a trasladar a James, quien aún se encontraba con vida. Todo lo que ocurría parecía sacado de una escena de película. Ninguno de los testigos sabía con certeza qué estaba pasando, solo que algo verdaderamente grave había sucedido. Al llegar al lugar, los oficiales de policía fueron recibidos por el propietario de la casa, el anciano Curtis Rose, quien sostenía un arma de fuego. Posteriormente, otra pistola perteneciente a él fue encontrada en su habitación. La versión de los hechos que Curtis relató fue considerada como la principal línea de investigación y durante años se aceptó como la única verdad posible. Según Curtis, nada hacía presagiar lo que estaba por suceder ese día. Su hija Tosa, su yerno James, los nietos y una niña vecina se encontraban de visita en la casa. Él, como era habitual, estaba ocupado en su taller rodante en el patio trasero, reparando algunas herramientas. Fue allí donde escuchó los disparos, pero al igual que los vecinos, pensó que se trataba de cazadores en el bosque. Sin embargo, todo cambió cuando su nieto mayor, Cés, apareció de repente en el tráiler, sin haber avisado que vendría y visiblemente alterado. El joven le dijo que había ocurrido una tragedia y le pidió que llamara a emergencias de inmediato. Curtis lo siguió hasta la casa y al entrar, se encontró con una escena desgarradora. Los cuerpos sin vida de su esposa y su hija yacían ensangrentados. La primera reacción del anciano fue pensar en los niños. Buscó rápidamente en la casa y los encontró a todos en otra habitación, aterrados, pero ilesos. Los llevó a una zona segura en la parte trasera de la vivienda y los encerró allí para evitar que vieran el horror que acababa de presenciar. Mientras llamaba a los servicios de emergencia, vio cómo Cés salía apresuradamente de la casa y corría hacia la carretera. Convencido de que su nieto era el responsable de la masacre, Curtis tomó su arma, salió tras él y disparó 2 veces. Una de las balas rompió la ventana trasera del coche sin herir al conductor, pero la segunda impactó en el brazo izquierdo de Cés. Este episodio generó opiniones divididas en la comunidad. Algunos defendían la reacción del abuelo, argumentando que actuó guiado por el instinto y el dolor ante la pérdida de su esposa e hija. Otros, sin embargo, cuestionaban por qué se aceptó de inmediato su versión como verdad absoluta, sin considerar otros ángulos de lo ocurrido. La justicia, en su afán de cerrar el caso, pareció ignorar detalles que con el tiempo se revelarían esenciales. A lo largo del proceso judicial, surgieron múltiples inconsistencias en los testimonios y en la recolección de pruebas. Documentos perdidos, pruebas no analizadas y declaraciones contradictorias dejaron en evidencia que el caso fue abordado con una sorprendente falta de profundidad. A pesar de ello, la condena se emitió basándose únicamente en la narrativa inicial proporcionada por Curtis, dejando a muchos con la amarga sensación de que la justicia no fue imparcial ni exhaustiva. Mientras tanto, la figura de Cés Denton se fue transformando en una sombra maldita dentro del expediente judicial. Un joven con una historia familiar complicada,
acusado del asesinato de su madre, su abuela y su padrastro. Pero, ¿y si no todo fue como lo pintaron? ¿Y si lo que parecía una verdad indiscutible escondía capas más profundas de conflicto, miedo y traición? El tiempo, como siempre, iría revelando verdades ocultas que cambiarían la percepción de todos sobre aquella sangrienta noche en Tennessee. Aún herido en el hombro, Cés logró alejarse del lugar. Sin embargo, no huyó demasiado lejos. Al llegar a una casa cercana, se detuvo para llamar a la policía y reportar lo ocurrido. Este detalle desconcertó profundamente al sheriff del condado, quien encabezaba la investigación. Según sus propias palabras en un informe de última hora, el escenario del crimen era tan extraño e ilógico que no existía un solo caso similar en su memoria profesional. Reconstruir lo sucedido esa tarde sería una tarea titánica, llena de contradicciones, pistas ambiguas y silencios que no cuadraban. Tras la detención de Cés Denton, el siguiente paso era establecer un motivo convincente que explicara por qué un joven sin antecedentes de violencia habría atacado brutalmente a su propia familia. Para sorpresa de muchos, el motivo fue hallado con rapidez. Cés era el hijo mayor de Tosa, a quien ella había dado a luz en su adolescencia. La relación con el padre del niño no prosperó, y fueron los abuelos quienes se encargaron de criarlo mientras ella intentaba rehacer su vida sentimental. Según algunos reportes médicos, Tosa padecía de trastorno afectivo bipolar y recibía tratamiento periódico en una clínica. Los investigadores no descartaron que Cés pudiera haber heredado dicha condición mental. Desde muy pequeño, el muchacho acumuló resentimiento hacia su madre, a quien apenas veía. Con los años, ese resentimiento creció y se transformó en un rencor profundo, del que hablaba abiertamente con amigos y familiares. Después de terminar la preparatoria, Cés se enlistó en el ejército. Estuvo fuera alrededor de un año, y al regresar, volvió a vivir con sus abuelos. No obstante, pronto decidió independizarse y se mudó a la ciudad, donde compartía un pequeño departamento con un amigo. Consiguió empleo en un restaurante de comida rápida, pero poco antes de la tragedia fue despedido. A pesar de todo, quienes lo conocían hablaban bien de él. Nadie lo consideraba agresivo ni propenso a meterse en problemas. Nunca había tenido conflictos con la ley ni formaba parte de grupos conflictivos. Sin embargo, los detectives concluyeron que el móvil principal del crimen fue el odio acumulado hacia su madre y su padrastro. Una conclusión que muchos consideraron demasiado simplista para un caso tan complejo. Según la versión oficial, los hechos se desarrollaron así: alrededor de las 5 de la tarde, Cés llegó en su coche a casa de sus abuelos. Vestía una chaqueta de camuflaje, y en el asiento del acompañante llevaba un rifle semiautomático. Estacionó el coche a un costado del camino y, con el arma en mano, entró por la puerta trasera. Una vez dentro, disparó varias veces, matando a su madre y a su abuela, y dejando gravemente herido a su padrastro. Luego, abandonó la chaqueta y el rifle en la entrada trasera de la casa y se dirigió al taller donde su abuelo trabajaba, pidiéndole que llamara a emergencias. El orden exacto de los disparos nunca pudo ser establecido, ya que Cés negó rotundamente ser el autor. Tampoco quedaba claro por qué, si era culpable, pidió que llamaran a la policía en lugar de huir de inmediato. Se asumió que sus principales objetivos eran su madre y su padrastro, y que su abuela fue asesinada simplemente por ser un testigo no deseado. Las principales pruebas en su contra fueron la chaqueta y el rifle encontrados junto a la entrada trasera, rastros de sangre en sus zapatos y balas localizadas dentro de su automóvil. Lo que resultó inquietante fue que también se encontraron alrededor de 100 cartuchos de munición, una cantidad difícil de justificar si la intención era matar solo a 2 personas. Otro punto que no cuadraba era la secuencia de los eventos. Según Curtis, tras entrar a la casa junto a su nieto y ver el horror de los cuerpos, Cés salió rápidamente del lugar. En ese tiempo, Curtis logró llevar a los niños a un sitio seguro, llamó a la policía, buscó su arma y, aún así, alcanzó a su nieto en la carretera y le disparó. Este último detalle despertó dudas. ¿Realmente fue posible que un hombre mayor, en medio de semejante conmoción, lograra hacer tantas cosas en cuestión de minutos y aún así dar alcance a un joven? Para algunos expertos forenses, el relato parecía más bien una reconstrucción artificial, pensada para encajar con la versión que señalaba a Cés como el único culpable. No se investigaron a fondo otras hipótesis, y los testigos clave no fueron interrogados con el mismo rigor. En los círculos cercanos a la familia, comenzaron a surgir rumores de que el caso había sido cerrado apresuradamente para calmar a la opinión pública. Se decía que había presiones internas para hallar un culpable inmediato, sin considerar a fondo las lagunas en la narrativa oficial. Aunque Cés tenía motivos personales para estar resentido con su madre,
eso no explicaba con claridad la violencia desmedida ni ciertos detalles que quedaron fuera del expediente. Años más tarde, investigadores independientes comenzarían a revisar el caso, encontrando irregularidades que nunca fueron presentadas en el juicio. Documentos extraviados, pruebas balísticas sin peritaje y contradicciones en los testimonios oficiales comenzaron a surgir, abriendo la puerta a la posibilidad de que la historia no fuera tan simple como se había contado. Lo que comenzó como un crimen doméstico parecía esconder algo mucho más oscuro, una verdad enterrada entre el miedo, el silencio y la desesperación. Feminicidio cometido. No fue sino hasta el año 2016 cuando el joven finalmente pudo presentar su versión de los hechos ante el tribunal, una versión que, por alguna razón, nunca había sido tomada en cuenta hasta ese momento. Según el propio Cés, siempre tuvo una relación muy estrecha con sus abuelos, quienes prácticamente lo criaron. En cambio, evitaba cualquier tipo de contacto con su madre, a quien consideraba emocionalmente distante y con la que mantenía una relación quebrada desde la infancia. Durante su adolescencia, solía ir con su abuelo al campo de tiro con frecuencia, y fue precisamente él quien lo animó a enlistarse en el ejército. Esa conexión, para Cés, era profunda y sincera. El día de la tragedia, Cés había llamado a su tía Amanda, la hermana menor de su madre, para informarle que pensaba ir a visitar a sus abuelos. Le pidió que le asegurara que su madre no estaría ahí, ya que no quería cruzarse con ella ni con James. Amanda, sin saber que Tosa y su esposo estaban de visita ese día en la casa de los Rose, le aseguró a su sobrino que podía ir tranquilo. Este testimonio fue confirmado por ella misma durante el juicio, dejando claro que Cés no tenía cómo saber que su madre y su padrastro estaban en el lugar. La intención de Cés, según su defensa, era simplemente pasar tiempo con su abuelo y practicar tiro al blanco, razón por la cual llevaba consigo un rifle y una cantidad considerable de municiones. Cés explicó que al llegar a la casa, fue directamente al tráiler donde su abuelo solía trabajar. Ahí le mostró el rifle que había traído, y ambos conversaron un poco sobre el arma. Luego, Curtis se dirigió a la casa sin soltar el rifle, y su nieto lo siguió. Cés sabía que su abuelo también tenía un arma en la casa y pensó que, como en otras ocasiones, terminarían disparando juntos a algunos blancos. Sin embargo, apenas Curtis entró a la habitación donde se encontraban los demás, según la versión de Cés, abrió fuego de inmediato. Las víctimas no tuvieron siquiera oportunidad de reaccionar, escapar o resguardarse. La defensa de Cés argumentó que su abuelo podría haber sufrido un episodio de locura temporal durante el cual asesinó a su familia, pero esa hipótesis fue rápidamente descartada por las autoridades y ni siquiera se consideró de manera formal en el juicio. Un hecho que llamó la atención fue que también se encontraron rastros de sangre de las víctimas en la ropa y zapatos del propio Curtis. A pesar de ello, jamás fue incluido como sospechoso en la investigación. Desde el inicio, su testimonio fue aceptado como verídico y definitivo, mientras que Cés, sentado en el banquillo de los acusados, enfrentaba la posibilidad de recibir la pena de muerte por el asesinato premeditado de su madre, su abuela y su padrastro. Curtis fue considerado testigo clave desde el comienzo del caso, y aunque reconoció abiertamente que estaba dispuesto a matar a su nieto ese mismo día, el tribunal no solo no lo cuestionó, sino que validó su comportamiento como una reacción legítima. Curtis Rose jamás fue llevado a una estación de policía ni interrogado como posible sospechoso. Su versión de los hechos fue aceptada sin objeción, mientras muchos detalles y contradicciones relevantes fueron ignorados por completo. La versión de Cés, por su parte, no fue tomada en cuenta hasta casi un año y medio después del crimen, cuando el juicio ya se encontraba muy avanzado. Si bien muchas de las pruebas físicas coincidían con la narrativa de Curtis, otras que podían ponerla en duda fueron desestimadas sin explicación. Durante el juicio, que se prolongó por más de una semana, se presentaron cerca de 200 pruebas documentales, además de los testimonios de decenas de testigos, incluidos vecinos, familiares y amigos cercanos a la familia. Lo más revelador fue que las declaraciones de abuelo y nieto se contradecían completamente. Era evidente que uno de los dos estaba mintiendo. El jurado deliberó durante varios días, y según declaraciones posteriores, estaban profundamente agotados tanto emocional como físicamente. Sin embargo, al momento de emitir el veredicto, declararon por unanimidad que no tenían duda alguna sobre la culpabilidad de Cés Denton en cada uno de los asesinatos. Lo que no quedó claro fue por qué el jurado descartó tan rápidamente la posibilidad de que Curtis hubiera tenido algún tipo de responsabilidad. Aunque no se halló un móvil evidente en su contra, su cercanía con las víctimas, el hecho de haber estado armado, y su declaración de estar dispuesto a matar a Cés debieron haber sido razones suficientes para investigar su papel con más profundidad. La defensa de Cés insistió en que las inconsistencias eran demasiadas como para ignorarlas,
pero el tribunal no compartió ese punto de vista. Más allá del veredicto, lo que quedó en el aire fue una sensación de incertidumbre. ¿Fue realmente Cés el autor de la masacre? ¿O fue simplemente la figura más fácil de señalar? Los expertos legales que revisaron el caso años después reconocieron que el proceso estuvo plagado de omisiones preocupantes. La figura del anciano, respetado por su comunidad, jamás fue cuestionada. El joven, en cambio, quedó marcado de por vida como el monstruo de la familia Rose, sin que su versión de los hechos recibiera el mismo peso que la de su abuelo. Este caso dejó cicatrices profundas no solo en la familia, sino en todo el condado. La justicia, en su forma más cruda, se presentó ante los ojos de una sociedad que muchas veces prefiere respuestas rápidas a verdades incómodas. ¿Fue el juicio de Cés Denton una resolución justa o el resultado de una investigación dirigida desde el inicio? Esa pregunta sigue resonando en quienes aún no pueden conciliar lo ocurrido con la versión oficial. Finalmente, Cés Denton fue declarado culpable de los 3 asesinatos que se le imputaban. Sin embargo, tras una revisión minuciosa de todas las pruebas y de las circunstancias que rodearon la tragedia, el tribunal tomó una decisión inesperada: excluir la pena de muerte como castigo posible. En su lugar, se dictó una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional durante al menos los próximos 50 años. A pesar del veredicto, Cés nunca admitió haber cometido los crímenes. Hasta el día de hoy, cumple su condena en una prisión del estado de Tennessee, sosteniendo su inocencia y afirmando que fue víctima de un juicio injusto. En cuanto a los hijos huérfanos de Tosa y James Milorn, su destino quedó en manos de otros miembros de la familia. Entre ellos se encontraban la tía Amanda, quien testificó en defensa de Cés durante el juicio, y el propio Curtis Rose, el abuelo que jugó un papel central en los hechos y cuya versión fue determinante para la condena. Los niños, víctimas colaterales de una historia que los marcó para siempre, fueron apartados del ojo público y resguardados del escándalo mediático. Lo único que les quedó fue el silencio de una familia rota y los recuerdos fragmentados de una tarde que nunca podrá ser olvidada. El caso Rose dejó más preguntas que respuestas. Fue una historia de vínculos rotos, de decisiones apresuradas y de una justicia que algunos consideran incompleta. Con el paso del tiempo, han surgido voces que piden la reapertura del caso y una revisión más justa, especialmente ante las nuevas evaluaciones forenses y testimonios que fueron ignorados. Mientras tanto, Cés permanece entre rejas, su versión de los hechos relegada al olvido, y su vida detenida desde aquel día de agosto en el que todo cambió.